Queremos dar una mirada a lo que está ocurriendo en el Congreso y también en las calles con la tramitación de la ley de fraccionamiento de pesca, una iniciativa que ha provocado manifestaciones y disturbios por parte de los pescadores artesanales, mientras en el Congreso también hay una discusión bastante intensa. Estamos con el senador Carlos Ignacio Kutsch, el integrante de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, senador? Muy bienvenido. Hola, muy bien. Muchas Muchas gracias gracias a por ustedes. acompañarnos. Bueno, ha estado bien intensa, pero especialmente los últimos días la tramitación. Bueno, recordemos que es una ley de pesca que se ingresó a fines del 2023, pero ahora está la tramitación específica de esta ley de fraccionamiento de pesca. Decíamos que ha estado bien compleja la discusión, senador. ¿Cuál Bueno, es la mirada que tiene usted? la ley de pesca tiene dos grandes áreas. La pesca, llamémosla extractiva, que se produce sacando directamente los recursos del mar, que nadie los siembra o los cultiva, y ahí esa pesca extractiva se divide entre la pesca artesanal y la pesca industrial. La pesca artesanal es una pesca, llamémosla selectiva, uno por uno, y la industrial es más masiva, industrial. Y la otra gran área de la pesca es el cultivo, la crianza, principalmente de salmones, de chorito y de otros recursos. Y el gobierno separó y quiere separar las dos grandes áreas de pesca. Así como ahora tenemos cuatro ministerios vinculados con la seguridad ciudadana, vamos a tener dos leyes para pesca. Eh, Y esta ley se tramitó sin violencia, sin escándalo en la Comisión de Pesca, pero ahora está en el trámite en la Comisión de Hacienda. Y ahí hicieron manifestaciones desde el primer momento. ¿Por qué Que ahora, senador? ¿Qué lectura hace usted de la tramitación anterior yo que se creo que es refería? como ¿Qué pasa ahora? una urgencia política que se les ocurrió en esta etapa de la jugada. Cuando dice se Eh, les ocurrió, ¿a quién se le ocurrió? a todos los participantes, y ahí hay que desgranar de qué orientación política son esos participantes y quiénes están con un pie adentro del Congreso, adentro del gobierno y en la calle, como dicen ellos mismos, aprovechando, como dicen ellos mismos, todos los espacios democráticos y me imagino que también los espacios no democráticos, porque cuando dicen vamos a aprovechar los espacios democráticos, me imagino que habrán otros espacios también, porque ¿para qué le ponen el apellido democrático? Porque en democracia se requiere solamente de los espacios democráticos, no hay otros espacios en el Congreso donde se hacen las leyes que son principalmente políticas, donde se expresan las fuerzas políticas. Después, sí, de la ley misma, la ley del fraccionamiento lo que hace es distribuir varias pesquerías, varios recursos entre pescadores artesanales e industriales, cosa que ya se había acordado sin oposiciones de este tipo, yo diría casi violentas o antidemocráticas de Frentón, eh, hace tiempo y que ahora se expresan y con un convenio de hacerlo hasta el año 32. Claro. Entonces ahí hay un compromiso complicado porque se han hecho inversiones de envergadura, no de la pesca artesanal, de envergadura. Bueno, y ahí hay un tema. Y el otro tema que en el caso mío me hizo votar en contra la idea en general en la comisión es, agregado a eso, que lo hice presente porque tuvimos muchas sesiones recibiendo a gente, distintos representantes, expertos, pescadores, industriales, todo el área, profesores, en fin, técnicos. eh, la situación del empleo, cómo impacta en cada una de las pesquerías pasar una porción que era industrial artesanal, particularmente en el empleo femenino. Esas cifras nunca llegaron y se dijeron que no, que eso era positivo en general. Pero a Pero mí hay sin varios, números en el fondo. Era positivo, no, pero sin... ningún Claro. número, pero a mí los sindicatos de mujeres que trabajan en las pesqueras industriales
en, en Chiloé, en Calbuco, pero especialmente acá en Puerto Montt y en Horno Pirén, que es donde se siente más este dolor, me hicieron presente esto, y otras de la zona central y norte que no recuerdo tan bien, pero todas esas mujeres me hicieron presente esa situación, pero nunca llegaron los números, así que yo terminé votando en contra. Mm. El único, Usted por planteaba un eso. punto importante usted que es bien clave en toda esta discusión, en todo este conflicto, que son los derechos adquiridos por el sector industrial, que con esta normativa se complicaría mucho. Usted ya lo decía hasta 2032. Sí, y por eso ya, por lo menos yo vi en la prensa, que 4 industrias van a reclamar ante instancias judiciales sobre el tema, nacionales e internacionales. Mm. Uno va revisando las cuotas, está el sector artesanal, que aspira a obtener el 70% de la merluza, 90% de la jibia, 30% del jurel, y tenemos la ley vigente, que otorga al sector industrial 60% de la merluza, 80% de la jibia, 90% del jurel. Son porcentajes bien distintos, por eso, ¿dónde se podría llegar a un punto de acuerdo? Bueno, yo encuentro que el punto de acuerdo es más fácil lograrlo con números, y con números de la pesca que tuvimos a la vista la pesca, bastante raro algunos números, bien poco consistente, pero el tema del empleo, y ahí cito la situación de Talcahuano, donde se han perdido ya muchos empleos, ahí se han cerrado 9 aserraderos, están con problemas Huachipato Mm. del acero, porque como se está construyendo menos, el problema del cemento, bueno, la madera son los aserraderos, y la pesca, pero eso se arregló, lo arreglaron el subsecretario con los parlamentarios del sector. Eh, entonces, se hizo caso por caso y a mi juicio en forma incompleta. Por eso lo voté en contra. Pero después, en los casos específicos, algunas cosas las votaba a favor y otras en contra. Depende del Claro, mérito que yo le encontrara a cada situación. como conversábamos, senador, Porque al son inicio, 19 recursos en tajadas, digamos, tajadas unas más grandes, que llegan hasta la región de los lagos que yo represento y otras no, otras son exclusivamente del norte u otras de más al sur, de aguas interiores y de aguas de alta mar. mm, senador, esto se ha pasado a la calle. Hay una presión súper fuerte, ya lo conversábamos, protestas bien violentas en distintos puntos del país. Y llama la atención además porque usted lo comentaba, esto no había ocurrido antes, está ocurriendo ahora y se suma que es un año electoral. Sí, me extraña mucho que despierten estas preocupaciones cuando nosotros lo tuvimos tratando esto con, con total detalle, diría yo, en la Comisión de Pesca. Y ahora que se están viendo los temas financieros de cuántos se deja de recaudar principalmente, porque la pesca artesanal es más informal y paga menos impuestos. Mm. Entonces, como va a haber un menor ingreso por ese concepto, se ve en la Comisión de Hacienda. Y ahí despertaron. Y sabe que no entiendo muy bien las demandas. No entiendo en qué consiste la demanda porque nunca se expresaron en la comisión. A ver, yo no estoy partidario de esas cosas y no voté en contra por las razones que pueden estar dando los pescadores. Yo no sé cuáles son las razones. Yo voté en contra por las razones que acabo de exponer, que son razones de un criterio que me formé yo mismo nomás. ¿Mm? Claro. Eh, Es extraño, yo creo que es netamente político porque cómo no lo hicieron cuando nosotros lo vimos, o cómo no nos pidieron audiencia a nosotros, o cómo no piden audiencia a la Comisión de Hacienda, que la Comisión de Hacienda, yo me iba a meter ahí por lo menos a 3 sesiones, la Comisión de Hacienda va a escuchar por lo menos a 10 eh, eh, personas o instituciones, agrupaciones vinculadas con el tema, por lo menos porque se estaban recibiendo aún más peticiones para escucharlo. Toda gente que nosotros ya habíamos escuchado en la comisión nuestra. Mm. Está complicado entonces que esto siga avanzando, como ya le decía, aparte en un año electoral. Es que yo creo que
la dinámica política produce a veces estos desbordes, estas salidas de madre de los esteros, de los cauces democráticos. Y vienen como desesperaciones, vienen presiones, vienen negociaciones, y como hay poca, a mi juicio, poca claridad de parte del gobierno mismo, porque fíjese que nos acaban de poner con extrema urgencia como 140 leyes. Eso es como poner todas las leyes, mire, discutan todo de un viaje pasado mañana. Eso no se puede. Entonces hay en este, yo creo, desorden, se producen angustias y temores de que no van a ser escuchados, me imagino yo, porque eh, cómo proceden de esta forma, teniendo todos los canales abiertos, especialmente con los mismos comunistas que a veces están ahí, con el mismo subsecretario, cuando ellos son parte del gobierno. Entonces encuentro raro. Mm. Oiga, lo quiero llevar a otro tema, senador. La semana pasada hizo noticia lo que ocurrió con la votación de la nueva presidencia de la Cámara Alta. Había un nombre que generaba consenso, el de Felipe Kast, y finalmente fue elegido el senador Manuel José Osandón. Usted votó en contra. Yo voté por Felipe Kast porque entendía que ese era el acuerdo, un acuerdo al que llegamos después del eh, la primera votación de la primera propuesta constitucional, porque siempre se dividía la presidencia y casi siempre era la UDI la que llegaba a acuerdo con los socialistas en especial, y así se ve quienes han presidido el Senado todos estos años, que casi nunca es alguien de Renovación Nacional, y en este caso lo presidió Pepe García y Matías Walker. Habría sido difícil que nos aceptara nadie que presidiera a Pepe García y después Manuel José Osandón, dos de Renovación Nacional. Eso no se usa. ¿Ah? Pero Manuel José Osandón tiene motivaciones propias y consiguió el apoyo de la gente del gobierno, que felices lo apoyaron para dividirnos, porque esto demuestra que en cierta medida es una debilidad nuestra entregar una vicepresidencia, porque nosotros teníamos las dos, pero con instancias personales, por diversas razones, y después debilitar la candidatura de la doña Evelyn Matei, etcétera, porque hay senadores que de nuestro sector, pero que están por otro candidato, en fin, se juntan infinidad, como en la ley de pesca. Se juntan distintas aguas y todas llegan al mismo cauce y sale agua teñida de un color que no venía de ningún lado, El pero senador es el Osandón color hoy que día, resulta. sí, en una carta dice que esto no es nada personal, que él no comprometió ningún acuerdo con el oficialismo y Todo que eso lo vamos a ver, doña, qué es lo que vaya resultando. Ahí vamos a ver si hubo o no hubo acuerdo no cree de tanto en sus partida. palabras. Yo prefiero ver los resultados, porque uno de los resultados ya son las declaraciones del senador Núñez en el Mercurio, que él quiere ocupar todos los espacios democráticos, porque también, como vemos, usan algunos antidemocráticos o no democráticos de frentón, y era una oportunidad para debilitarnos, y lo consiguieron. Eso lo declaró el senador Núñez, no lo declara el senador Osandón. Esas son las aguas distintas que confluyen a un río, y el río, que era clarito, se empieza a teñir de gris, después se tiñe de verde, de azul, de colorado, qué sé yo, no sé. No sé qué color termina el río. Y ahí ¿Complica vamos a esto la saber cuáles son los... candidatura? ¿Complica esto ¿Perdón? la candidatura de Evelyn Matei? Yo creo que sí, porque el propio Sandón dijo que le había consultado y que ella no había dicho nada. Eh, A ver, yo creo que quizás no dijo nada porque diciendo chita lo que me consultan y que saco decirle algo. ¿Ah? No sé, no sé, Mm. porque son cosas que se dicen. Hay muchos analistas que dicen, a ver, la derecha si suma a Evelyn Matei, a Kast, a Kaiser, ya estarían listos en primera vuelta. Pero ocurren estas cosas que empiezan ahí a debilitar el camino. Sí, porque la, la derecha, por diversas razones, es muy difícil de organizar, y corren los personalismos, y como dicen, hay pedazos de fronda aristocrática, decía un autor, eh,
somos difíciles y quedan las rencillas personales y se olvidan los intereses mayores de la responsabilidad que tenemos. Pienso yo, a mí no me gusta lo que sucedió con Manuel. A ver, yo encuentro que él no debió haberse prestado para eso, de frentón. Porque nosotros teníamos las dos presidencias y teníamos un acuerdo, que le guste o no le guste, pero ahí hay que agachar el moño tantas veces que hay que agachar el moño. Mm. Complicado, senador, para su sector lo que está ocurriendo. Yo creo que es una complicación y respecto de las consecuencias, como usted me preguntaba, lo vamos a ver en el tiempo. Porque yo ya veo que una de las consecuencias es una cierta debilidad, porque nosotros teníamos las dos presidencias, o sea, el control total del Senado, y ahora se reparte. Bueno, el Senado, digamos que no está muy bien administrado, como se ha sabido. Mm. Entonces, ahí vamos a ver qué va a ir resultando. Oigo, está nombrada al Partido Comunista que en las últimas horas ha levantado esta idea de una nueva constitución, de caminar o encaminar un nuevo proceso. ¿Qué opinión le merece? Bueno, este es el programa de ellos, original del Frente Amplio y los comunistas. Yo tengo aquí mismo en todos estos papelitos que tengo, el programa del presidente Boric, el programa de Jadwe, negociado con Boric, después la propuesta del primer cambio constitucional y la nueva constitución que propusieron, que fue rechazada, que era dividir en varios países, etcétera, etcétera, cosas totalmente inorgánicas, extrañas, eh, que no se usa en ninguna parte del mundo. Eh, no sé en qué estarán pensando, pero eso es lo que ellos siempre han dicho. Sin embargo, acaban de votar ahora, hace poco, por mantener la constitución que venía del gobierno militar, decían ellos, pero en realidad se había cambiado mucho por el presidente Lago. Pero eso es típico de los comunistas. De visión o lectura, dice usted, que tiene frente a ciertas Sí, ideas. pues porque acaban de votar a favor por mantener la constitución que Mm. tenemos. Sí, a ver, esto es totalmente infantil. La quieren cambiar. Se hace una propuesta de ellos, la rechaza la ciudadanía en más de 62%. Se propone otra y ellos dicen, no, me quedo con esta que yo estaba rechazando antes y damos una tremenda vuelta, gastamos tiempo, recursos del país, el país estancado, la economía no crece, quieren subir los impuestos, cuando si hubieran dejado que la economía creciera, estaríamos recaudando más del doble, tendríamos dos presupuestos en vez de uno, no un 20, un 3% como es el déficit, el puro déficit, son 10.000 millones. Bueno, tendríamos, en vez de 90.000, tendríamos 180.000 millones de presupuesto. Ahí sí que se puede bailar con esa plata. Pero no la tenemos porque el país está estancado ya por más de 12 años. Entonces, no podemos aspirar a más y solamente lo que hacen es subir los impuestos y la economía no crece porque estamos en la parte decreciente de la recaudación, de la curva de Laffer, como dicen los economistas. Con un crecimiento bajísimo. Bajísimo. Entonces, lo poco que crece se trata de distribuir y no da, no da. Bueno, los expertos dicen que para la próxima administración los recursos van a ser bastante bajos con esta cantidad de gasto. Va a ser difícil implementar un Claro. programa de gobierno. Y todo el gasto que se ha venido haciendo desde el 2014 hasta ahora es casi como que Chile creciera al 5% con enormes déficits estructurales. No, solamente un año tuvimos, creo que, superávit en los últimos 11 años. Entonces, todo es deuda, porque gastamos más. ¿De dónde se saca la plata de más deuda? Y de inflación por el camino, porque con los Además, retiros se generó inflación y la gente pierde poder adquisitivo, las cosas están cada vez más caras. se nos viene un Eso es mala. 2025 difícil, senador. Dios quiera, pues Dios quiera que cambiemos porque todo se contamina por la política y algunas desesperaciones. Y dentro del gobierno hay rivalidades, pues hay una rivalidad entre, llamémoslo, la gente que es un poquito más prudente y otros que quieren salir a la calle de frentón porque están desesperados con su propio gobierno. Mm, perfecto. Senador, le queremos dar las gracias por habernos acompañado.
Gracias a usted. Muy buenos días. Buenos días. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.